Entonces, retomando nuestra clase, con la idea de el sistema inquisitivo, estábamos viendo características. Ya vimos que el sistema inquisitivo lo inicia el juzgador. Puede iniciar de dos formas, por denuncia o por rumor. La primera, ustedes la conocen. Una denuncia es ir y decirle al juez, Juan está cometiendo un delito. En este sistema existe la modalidad de la denuncia firmada, es decir, con nombre y apellido, o la denuncia anónima. Entonces aquí tenemos esta primera característica, ¿no? Vamos a tener denuncias anónimas. Decía que el juez inicia oficiosamente el proceso y les daba la advertencia de no confundir el principio oficioso con el sistema inquisitivo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿En qué consiste uno y en qué consiste el otro? A ver usted, señorita Sandra. Sí, la oficiosidad es que el juez hace caminar el proceso sin que las partes se lo estén pidiendo, y el inquisitivo es investigar, salir a pruebas y, o sea, salir a buscar pruebas, y no todo lo oficioso es inquisitivo, pero sí todo lo inquisitivo es oficioso. Perfecto, entonces creo que eso ya quedó claro. No confundamos lo oficioso con lo inquisitivo. Muy bien. Y vimos entonces esta característica. Después dijimos que el juez, en un sistema inquisitivo, inicia el procedimiento. Fíjense toda la actividad que tiene. Él inicia el procedimiento. Él busca la prueba. El mismo inquisidor acusa. El mismo inquisidor prueba la acusación ante él mismo y la valora. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Pues que sea muy difícil que pueda salir absuelto. ¿Estamos? La siguiente característica era la de la confesional. En este proceso, en este sistema, la confesional resulta ser, bueno, se la ha llamado la reina de las pruebas. ¿Por qué? Porque tuvo un peso muy fuerte, muy grande en este procedimiento. Les platicaba de el Museo de la Inquisición, ¿se acuerdan? Y les dejé ver una película. ¿Tuvieron oportunidad de verla? ¿Alguien? Usted sí, José Antonio. Sí, profesor. ¿Y notó estas características que comento? ¿Cuál Sí, vio? Yo vi la de Aquelarre, la del 2020. No sé si haya sido esa. Esa mera es la que decía yo. Por el tema del procedimiento. Y en un momento me comenta si viste las características. Nada más déjenme explicar el tema de la confesión. Porque según, bueno, me comentó hace un segundo Osvaldo que no expliqué esto. ¿Por qué la confesional se volvió o tuvo este peso tan fuerte? ¿Se acuerdan que les platicaba que el inquisidor pues era un monje inmerso pues en la Edad Media y por lo tanto pues era muy temeroso del castigo de Dios? ¿Estamos hasta ahí todos en la misma sintonía? Pues piensen lo siguiente. Vamos a hacer nuestro ejercicio. Yo soy el inquisidor, pertenezco a esta orden eclesiástica de los dominicos, y le digo a Iván, Iván, me ha llegado el rumor que usted es un hereje. ¿Es hereje, Iván? No. No, me dice Iván, no soy hereje.
Fernanda, a mí me dijeron que usted participó con Iván de esta herejía. Dígame, ¿Iván es hereje? Ah, si usted declara en su contra, fíjese, le voy a poner un castigo leve y le va a tocar un porcentaje de los bienes que le confisquemos a Iván. Piense bien antes de contestar. Si no me contesta como a mí me gusta, pues va a acompañar a Iván en el calabozo de al lado. A ver, Fernanda, ¿Iván cometió actos de herejía? Sí, sí los cometió. Ya tengo una declaración en contra de Iván. Y esto que les acabo de decir que parece chiste, era muy propio del sistema inquisitivo. Hacer que los cómplices declararan en contra para obtener beneficios. Hoy en día, si ustedes leen su ley de delincuencia organizada, van a encontrar figuras similares. Bueno, ¿han escuchado hablar de Lozoya? ¿No? ¿En esta administración no saben quién es Lozoya? ¿Tú sí sabes, Ángel? Sí, profesor. Bueno, es un funcionario que está implicado en muchos problemas, ¿no? Por parte del PRI y del PAN. Entonces le están usando como prueba para perjudicar, bueno, a esa bolita que estuvo en la presidencia del 2006 y 2012, ¿no? Sí, pero vayámonos a lo que yo estoy ejemplificando. A Lozoya le dijeron, a ver, estás inmiscuido en tal acto de corrupción, de lo que sea. ¿Quieres declarar en contra de estos sujetos? O si declaras en contra de ellos y me ayudas, te voy a dar trato de testigo protegido. Y por lo tanto, este funcionario en particular no ha pisado la cárcel nunca. Dense cuenta cómo el sistema inquisitivo del que estoy hablando de la Edad Media no está tan lejos. Pero a ustedes les van a venir a decir que ya viven en un sistema acusatorio, adversarial y respetuoso de los derechos humanos. Pero yo les pregunto, si un animal camina como pato, nada como pato, come como pato y hace cuac, ¿qué será? ¿Un conejo? ¿Qué será? Un pato. Si su sistema tiene figuras del sistema inquisitorio, huele inquisitorio y tiene su propia hoguera, ¿cómo le van a llamar? ¿Acusatorio? Analícenlo, porque luego salen a andar diciendo cara barbaridad. ¿Qué pasa con la confesión? Piensen que Iván pues no quiere confesar. Yo tengo una prueba de cargo que es la prueba de Fernanda, más el rumor que yo escuché. Pero yo no puedo mandar a Iván a la hoguera si no estoy completamente seguro, ¿sí? Porque puedo cometer incluso yo un pecado como inquisidor. Y por lo tanto, necesito tener mi conciencia tranquila y ver que Iván realmente cometió esta falta. Por lo tanto, pues en mi reflexión, en mi fuero interno, voy pensando qué puedo hacer. Y recuerden ustedes cómo surge la figura del inquisidor. Con la idea de acudir ante el sujeto, preguntarle si él cometió el ilícito para que confesara. Y una vez que confesara, pues la confesión lo hacía porque el cargo de conciencia ya no lo dejaba tener el pecado. ¿Están de acuerdo?
Dice el dogma religioso, el Espíritu Santo se apodera de él y lo hace confesar, porque su alma está intranquila. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues vamos a ver si Iván confiesa. Iván, te pregunto otra vez, ¿eres hereje? No, no soy hereje. No es hereje. Fíjense que Iván no quiere confesar. Entonces hay que darle una ayudita a su Espíritu Santo. Vamos a hacer, porque el demonio está muy fuerte en él. Recuerden que aquí el pecado, el delito, era propio del demonio. ¿Sí recuerdan? ¿Sí están ubicando el contexto? En la película que les dejé ver, más o menos esto es lo que se habla, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle. Ahí van a vencer a ese demonio. Entonces, pues, vamos a empezar primero con unos castigos leves. No va a comer, no va a dormir. Lo voy a dejar ahí para que se haga del baño encima. Y si después de unos 15 días así no entiende, pues ya tendré que pasar. El demonio está muy fuerte y hay que ayudarle. Y como les platicaba, aparecen estos instrumentos de tortura, cuya finalidad es lograr obtener una confesión. ¿Qué características tenemos? Bueno, que la confesión es la reina de las pruebas y que está permitida la tortura para obtener confesiones. ¿Y cuál fue la idea? Pues que si de la boca de Iván se desprende que él cometió este pecado, pues ya no es necesario mayor probanza. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ya lo dijo Iván. Y así aparece un adagio denominado a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué quiere decir? Pues que si una de las partes ya confesó, no es necesario probanza alguna. Esto en la Edad Media. Hoy en día ya no es aplicable, por lo menos en el procedimiento penal. ¿Estamos? Pero durante muchos años se tuvo esa idea. Si ya confesó, pues ya. No es necesario más. ¿Y a poco no nos pasa que cuando estamos en un proceso o escuchando en una película cualquier cosa, el momento cumbre es cuando el autor del delito confiesa? Lo obligan a confesar y ya no necesitamos más. Bueno, pues eso en las novelas, en la película, pero en el proceso real no es así. ¿Estamos? Se dan casos en que incluso yendo confeso, sale absuelto. Muy bien. Van a notar ustedes que otra característica de este sistema es que se instaura la prueba bárbara. ¿Qué quiere decir esto? Que es una prueba, se le conoce como prueba bárbara o prueba diabólica. Son pruebas en las que pues, es prácticamente imposible que no se justifique lo que pretende el inquisidor. Pongo un ejemplo que han de haber visto en miles de películas. ¿Han visto esas películas donde están persiguiendo brujas y que tienen a unas mujeres atadas de pies, de manos, con una piedra amarrada a su cuello? ¿Lo han visto? Y que las van a aventar a un río, a un lago, y dicen, si eres bruja, pues no vas a dejar que te hagamos esto, ¿verdad? Y entonces vas a huir volando
o vas a utilizar magia para liberar. Si no eres bruja, pues te vas a ir al fondo del agua y te vas a ahogar y morir, y tu alma se irá con Dios. Pregunto, ¿hay modo de salir bien librado de esa prueba? Por eso se le llama prueba bárbara o prueba diabólica. Por la connotación, pues no hay modo de que obtengamos un resultado favorable. Y al respecto, hay que establecer que en este procedimiento, la confesional es un medio de prueba, cosa que no ocurre en el sistema acusatorio. Muy bien, por eso ustedes van a notar que en los sistemas acusatorios de nuestros códigos, poco a poco están desapareciendo la figura de la confesional por este matiz. Muy bien, porque la confesional implica en este sistema que la podemos incluso obtener forzadamente. Perfecto. Ahora sí, José Antonio, me dices que tú viste la película. Ah, no he dado las fases del procedimiento inquisitivo, ¿verdad? Déjenles digo cuáles eran las fases y de ahí vamos a checar esta situación. Los que no han tenido oportunidad de ver esta película, chéquenla. Creo que van a encontrar mucho de lo que estamos platicando. Miren, la primera fase es la fase, bueno, se divide en 5 fases. La primera es la fase de inicio. Ahora explicaré esta. Pero les digo cuál es. Es la fase de inicio, la fase de instrucción, la fase de deliberación para el fallo, la fase de sentencia y la fase de ejecución de sentencia. Veamos la primera fase, la fase de inicio. Y vamos a decir que este procedimiento iniciaba de 2 formas. La primera, la delación, que hoy lo podremos asimilar a una denuncia, delación de delatar, y la otra que era el rumor. Es lo que explicaba previamente. Entonces, veamos la denuncia. En la delación existía delación firmada, que es como les explicaba cuando hay nombre y apellido de quién está realizando o quién está dando la nota criminal, la noticia criminal, y había delación anónima. En este sistema va a ser propio que tengamos denuncias anónimas. Y hay que analizar este supuesto. ¿La denuncia anónima es buena o es mala? Y vamos al mismo cuestionamiento. Porque ustedes diario escuchan que les dicen en la televisión, ¿no? Venga y denuncie, su denuncia será anónima. ¿Sí han notado o tampoco ven esto? Porque les pregunto, ¿quién es Lozoya? ¿Quién sabe, maestro? ¿Sí saben quién es su presidente actual? Ah, bueno, me dejan un poco más tranquilo. A ver, ¿sí han notado esto que les dicen? Vengan y denuncien. ¿Alguno de ustedes ha tenido que ir a denunciar alguna vez un delito? Nunca. Son felices, díganme, maestro, en México no hay necesidad de ir a denunciar un delito. ¿Y alguno de ustedes ha sido víctima de un delito? ¿Sí, Iván? ¿Y por qué no fuiste a denunciar?
No, yo dije que se ha debido denunciar, profesor. ¿Usted sí ha ido a denunciar? Bueno, he acompañado a mi familia a hacerlo porque en ese entonces era menor de edad. Ok. Y en esa vez que fueron a denunciar, bueno, es que eras pequeño, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía como... No, no era tan pequeño, tenía como 13 años. Para mí 13 años es un niño. Y ahora ya tienes que 20, 19. 19, pues 6 añitos. Es que a lo mejor no te diste cuenta, pero ninguno ha tenido que ir a denunciar por sufrir un delito en su persona. ¿A ninguno de ustedes ha sido víctima de la delincuencia? Es primer grupo que me dice eso, que ninguno ha sido, nunca los han asaltado. A usted sí, Naomi. Y no fue a denunciar. No, profe. Ok, ¿y por qué? Pues yo sé que sí se tiene que hacer, ¿no? Pero como pues ya es muy normal, pues la verdad lo dejamos pasar. Ok, lo dejamos pasar por diversas situaciones. Pero vean qué ocurre. A veces uno no quiere denunciar por temor a las represalias que nos pueda dar el acusado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué ocurría en este procedimiento del que estoy hablando? Se tenía la idea en un sistema inquisitivo. Había dos formas. La denuncia firmada, donde yo pongo mi nombre, mi apellido y digo, fulano de tal realizó tal circunstancia. Y tendré que ir a declarar y a todo lo que sea necesario. La otra es la denuncia anónima, donde yo puedo ir y denunciar a cualquier persona sin necesidad de hacer frente, de decir, sí, yo te estoy acusando. Esta segunda forma se prestó a muchos abusos. Alguno de ustedes, perdón, y fue en un momento la más común del sistema inquisitivo. Muy bien. ¿Cuándo sí existía denuncia firmada? Cuando se pretendía obtener algún porcentaje de los bienes confiscados al procesado. Entonces ahí sí me interesaba firmar. ¿Están de acuerdo? Y que sepan que fui yo. Pero en la gran mayoría, la denuncia era anónima y se prestó a muchas injusticias porque puedo ir yo y denunciar a Elki de cualquier delito porque ella me hizo algo y yo tengo rencor hacia ella. Pregunto, ¿lo podré hacer? No lo puedo hacer, Fernanda. ¿Han leído el libro Las Brujas de Salem? ¿O han visto la película? ¿Usted sí la vio, Elki? No recuerdo muy bien, pero el nombre sí se me hace conocido. Ok, bueno, es como si les digo, ¿vieron el Quijote? Maestro, o sea, me suena el nombre. Habla de un gordo y un flaco, ¿no? Pero no sé bien de qué trata. Las Brujas de Salem, también vean la película. Habla de un sistema inquisitivo, pero anglosajón. No pensemos que esta idea del proceso inquisitivo fue exclusiva de nuestro sistema germánico, romano-germánico, sino que también en el sistema anglosajón hubo muchísimas cosas por el estilo, ¿eh? Las Brujas de Salem trata, déjenme pensar,
¿Qué película? La letra escarlata. ¿No? ¿Tampoco ubica nada de eso? Es que no recuerdo. Las brujas de Salem se trata de que una señorita también se sitúa en esta época, los 1400, 1500. No, es 1600 esta película. Bueno, está situada en ese época. Una jovencilla, 19, 20 años, acusa a la esposa de un granjero, del cual la jovencilla está enamorada, acusa de brujería a la esposa para poder quedarse con el marido. La acusa de brujería y de ahí en Brujas de Salem empiezan a caer acusaciones de todos contra todos. Y se inicia un procedimiento largo. Vean ustedes que esta figura puede prestarse también a estas venganzas. Al ser una denuncia anónima, pues yo puedo ir y presentar lo que quiera, sin tener que justificar nada de lo que he dicho. Además, para la defensa se vuelve más difícil. Porque piensen ustedes que tengan que defender a un acusado sin saber quién lo acusa. ¿Creen que se pueda? ¿Cómo ven? Oye, pero yo ¿cómo voy a saber si este fulano me está acusando si ni siquiera lo conozco? Entonces, esto se vuelve muy complicado. Dígame, Alejandra. Bueno, es que yo no quiero denunciar como tal, pero cuando iba a la preparatoria se dio una situación de que acusaron a uno de mis maestros de que estaba acosando alumnas. Entonces, pues todas las denuncias que se hicieron fueron anónimas. Pero al momento de que quisieron proceder legalmente, mis compañeras que habían acusado al profesor dijeron que querían seguir en el anonimato y la asesora jurídica de la escuela les dijo que eso no era posible. O sea que si querían proceder legalmente, pues ellas tenían que dar su nombre y pues declarar y todo eso. Y obviamente eso iba a ser también del conocimiento del profesor. Sí, porque el proceso así nos lo pide. Piensen ustedes algo así de complicado, ¿no? Bueno, una denuncia. En este caso entiendo de un abuso sexual, un acoso sexual. Bueno, ahí en primer lugar sí tendrían identidad reservada por el tipo de ilícito. Claro que al momento de declarar, el órgano de investigación necesita saber quién es, ¿no? Y el profesor, para defenderse, pues necesita saber quién está presentando la imputación. Pero la identidad va a quedar en reserva. Nunca los van a poner frente a frente, por decirlo así, por el tipo de ilícito, por la naturaleza. Va a tener su identidad reservada. ¿Qué ocurre? Eso que le dijeron, bueno, tiene cierto sentido. Pero en nuestro país es común la denuncia, bueno, no común. La denuncia anónima opera más en delincuencia organizada contra ese tipo de ilícito. Ahí van a tener denuncia anónima y van a tener otra figura propia del sistema inquisitivo, testigo protegido. Entonces piense lo siguiente, Iván. Yo llego y le digo a usted, Iván, hay una denuncia en su contra. ¿Qué me va a preguntar? Pues ¿quién me acusa, no? Le voy a decir, no te puedo decir porque es anónimo. Y tengo 2 testigos en tu contra. ¿Qué me vas a preguntar? Pues quiénes son esos 2 testigos, ¿no? No te puedo decir porque son protegidos. ¿Cómo ves tu defensa? ¿Se pone más complicada? Sí, porque no sé quién me acusa y quiénes son los testigos de lo que me acusan. No, y después me vas a preguntar, oiga, ¿y de qué se me acusa?
te voy a decir, no te puedo decir. Pero tú confiesa. Pero pues, ¿qué voy a confesar? Tú confiesa. Cuando llegues a lo que me interesa, ahí te detengo. Pero mientras empieza a confesar. Entonces, fíjense, en el sistema inquisitivo, no sabes quién te acusa, no sabes de qué se te acusa y no sabes qué testigos deponen en tu contra. Dígame, Talía. No terminé bien de leer el libro, pero es como el del proceso de Kafka, ¿no? Él no sabía de qué le estaban acusando y realmente se llevó todo el proceso y nunca supo pues, de qué se le acusaba. Exactamente, en el libro El proceso de Kafka, donde juzgan o procesan a K, el personaje se llama K, precisamente de eso va. También es otro ejemplo donde ustedes pueden leer sistema inquisitivo. Bueno, yo no sé para qué nos vamos hasta Praga. Ustedes abran cualquier causa penal, cualquier carpeta de investigación en este país y van a encontrar lo mismito. Nada más que ya les han vendido la idea de que ya viven en un sistema acusatorio lleno de derechos y no sé qué tanto. No se coman, no se traguen esa píldora, ¿eh? Todas estas figuras inquisitivas que les he dicho están vigentes en nuestro país. Todas. Entonces, pues, reitero, se hace como pato, nada como pato, come como pato y hace cuac. No le voy a llamar perro, ¿o sí? Bueno, pues el abogado normalmente sí se cree esas ideas y al que es pato le llama perro. Analícenlo con calma, pero es muy importante este sistema. Miren todas estas características entonces. El proceso de Kafka, también me encanta la honestidad de Talía. Bueno, no lo leí todo, maestro. Me quedé como que en el primer capítulo, porque eso es lo que sale en el primer capítulo. Me lo dejaron leer, pero pues también no leí todo. Es que me faltó lo último. Me imaginé que si no sabía de qué lo acusaban, pues lo iban a condenar, pero ya no lo acabé porque ni modo que me dé curiosidad. ¿Sí? ¿Es así, Talía? Bueno, un poquito. Me quedé como cuando ya iba a ir al proceso, que lo llevaron, creo que como a una tipo audiencia, pero era su audiencia, pero él no sabía que era su audiencia, entonces al final se quedó de ¿qué está pasando aquí? Y dice, no, pues ya se le acusó, y él de ¿qué? Entonces me quedé como que en esa parte. Bueno, sí llegó a la mitad, sí llegó a la mitad. Tampoco seamos exigentes. Léanlo. El proceso de Kafka es una obra interesante que deben de conocer. Muy bien. Ya iremos viendo algunos ejemplos de este sistema. Recuerden que esta idea del proceso de Kafka está basado en un proceso igualmente inquisitivo propio del sistema nacional socialista alemán, conocido como el movimiento nazi. Entonces ahí existieron muchísimos, o sea, no piensen que esto que les platico de la Edad Media se quedó en la Edad Media. Lo tenemos en el siglo XXI vigente. Lo importante es que ustedes lo empiecen a identificar. ¿Queda claro? Y estos procedimientos donde te llevan a una audiencia que no saben ni quién te acusa, de qué fe te acusa, ni nada, pero sales culpable, no crean que ya están desterrados de nuestro país, por favor. No sean ingenuos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Decía yo, entonces tenemos estas características. No sabes quién te acusa, no sabes de qué se te acusa, no sabes qué testigos hay en tu contra. La otra forma de iniciar el procedimiento es, como les decía, por el rumor. Y ustedes, bueno, entienden perfectamente a qué se refiere esta etapa. Un rumor, pues, es
Yo escuché que Alejandra realiza brujería. Es más, en el mercado dijeron que prendió veladoras negras y bailó en la luna llena. Esto es suficiente para que yo le inicie un procedimiento. José Antonio, me dijiste que tú viste la película. Sí, profesor. ¿Cómo inició el proceso de estas mujeres en la película? Bueno, niñas. El proceso inició porque alguien las había nombrado de que eran brujas. Las habían acusado de ser brujas. Entonces, ¿cómo inició? ¿Por denuncia anónima o por rumor? Creo que fue entre rumor, pero también alguien le había dado sus nombres, porque venían los jueces y los sacerdotes venían de otro pueblo, y creo que en ese pueblo les habían dicho que ellas eran brujas, pero me parece que era un rumor. Exacto. El inicio del procedimiento fue por rumor, porque no hubo alguien que firmara la denuncia, bueno, delación llamada en ese entonces, con su nombre y apellido diciendo esta fulana era bruja. ¿Y te acuerdas en qué consistía el acto de brujería? El acto de brujería, creo que era que las estaban acusando porque bailaban en la noche al Señor de las Tinieblas, que hacían sus ritos, sus bailes en la fogata y en las noches de luna llena. Exactamente tal cual como acabo de decir, ¿no? ¿En qué consistía el rumor? Única y exclusivamente en esto, en bailar. Y que cantaban en lenguas, no recuerdo ahora qué frase utilizaban, pero bueno, en lenguas del diablo. Y lo que hacían, si mal no recuerdo, la película se sitúa cerca del País Vasco, en España. Ustedes se ubican el País Vasco, esta comunidad que hablan en euskera, que hablan un dialecto distinto del español. Es como si aquí en nuestro país escucháramos a una persona cantando en una lengua nativa, en maya o en náhuatl o otomí o cualquier por el estilo, y dijéramos, es del diablo. Bueno, pues en esa época sí era. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces teníamos que estaba la denuncia anónima y el rumor. Si el denunciante era conocido, ¿qué pasaba? El fiscal recogía y formalizaba por escrito la denuncia. A este documento se le llamaba sumaria información. Ahí le iba a realizar una serie de interrogantes al denunciante para ver el contenido de esta noticia. En este tiempo no era muy escrupuloso el inquisidor si hablábamos de denuncias falsas. Es decir, si yo iba y denunciaba falsamente, no llegaba a pasar mucho. En otros procedimientos, si se presentaba una denuncia falsa sin sustento, pues corrías el riesgo de salir perjudicado. Ejemplo, en el antiguo derecho romano, si yo presentaba una acusación y no la probaba, pues el que salía condenado era yo. Por eso no era muy común ir a presentar procesos. Muy bien, ahora, en esta etapa vamos a tener los siguientes momentos. En la etapa inicial, se tenía el edicto de fe, el edicto de gracia
y el edicto de anatema. Veamos qué era un edicto de fe, cómo iniciaba el proceso. Y esto también, a ver si lo notaste, José Antonio, los demás vean la película, porque reitero, esta película parece que se hizo con un libro de historia a la mano. Van a notar ustedes estos momentos. Hay otras donde no son tan meticulosos. Les decía yo, el nombre de la rosa, también hay un proceso inquisitivo, pero viene muy reducido en la película. Si ustedes leen el libro, en el libro viene perfectamente detallado. Pero decía yo, ¿qué es un edicto de fe? El edicto de fe consistía en hacer un llamamiento, o un llamado, mejor dicho, a atestiguar que iba a llegar el inquisidor. El edicto era publicado. Hoy en día seguimos hablando de edictos como forma de notificación. ¿Qué es un edicto? Pegar en la plaza pública un documento para que todos lo lean. ¿Estamos? Eso era un edicto. Un edicto de fe consistía en que cuando el inquisidor visitaba una comunidad, los llamaba. Llamaba a toda la comunidad. Era un acto solemne. Iniciaba con un sermón, obviamente con naturaleza religiosa, y se daba la proclamación del edicto que contenía todos los delitos cuya confesión estaba afectada de gracia y el perdón. Y daba un periodo de 30 o 40 días durante el cual quienes se considerasen herejes o supieran de alguien que lo fuera, podían hacer pública su confesión para obtener un perdón. Por eso se llama, en primer lugar, el edicto de fe es, ya llegué, se daba un sermón donde se proclamaba la fe hacia Dios y después daba el edicto de gracia, donde se establecía todos estos delitos no van a ser sancionados si los confiesas. Y para ello te doy un plazo de 30 a 40 días. ¿Queda claro esto? Por eso se llama de gracia. ¿Han ustedes escuchado la expresión te doy un plazo de gracia? Nunca. Bueno, pues ustedes ¿qué hacen todo el día que no escuchan nada? ¿Ninguno de ustedes ha escuchado esto? Un plazo de gracia quiere decir te doy un periodo mayor para que realices tal o cual actividad. A esto se refiere el edicto de gracia. ¿Qué ocurría en ese periodo? Pues obviamente llegaban diversos confesantes. Si en este periodo tú confesabas estos delitos, se te recibía en la iglesia nuevamente, no se te iba a condenar a la muerte ni a la cadena perpetua y tampoco se iban a confiscar tus bienes. En este periodo el inquisidor reconciliaba al sujeto con la iglesia. Y como no iba a confiscar bienes, aceptaba una limosnita y que le quisieran dar. ¿Están de acuerdo?
porque pues tampoco iba a ser gratis. Esta limosna, bueno, teóricamente ayudaba para la Guerra Santa. Pasado el tiempo de gracia, tenía el edicto de anatema. Ya en este momento, la confesión espontánea solo garantizaba la reconciliación con la iglesia, es decir, no ibas a ser excomulgado. Pero no te garantizaba que no iba a confiscar tus bienes ni la imposición de otras penas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pues ya pasó el periodo de gracia y no veniste. Y por lo tanto, en este momento iniciaba la siguiente fase. Todo esto es la fase inicial. Si no había estas confesiones espontáneas, vamos a tener que iniciar la instrucción, que es la siguiente etapa. ¿Sí quedó clara la fase inicial? José Antonio, ¿notaste esto que platiqué en la película? Pues en la película no se dio ese tiempo porque nada más llegaron los fiscales y arrestaron a las mujeres. Pero no recuerdas que se iba haciendo. A ver, déjame recordar. ¿Se va viendo cómo van llegando los inquisidores al pueblo o no? ¿O ya llegan de repente? Nada más se ve cómo llegan en la carreta y llegan y los recibe el padre de la iglesia del pueblo. Y cuando los reciben, el inquisidor principal, ¿no te diste cuenta que hace una especie de sermón? Creo que sí. Hacen una especie de como de discurso. Exactamente. Da una especie de discurso. Pues ese es el edicto de fe. Ahí se da el edicto de fe, después vienen los demás edictos. Obviamente en la película, bueno, pues no pueden poner 40 días después y todo esto, ¿no? Pero más o menos se alcanza a percibir. Ahora, veamos el periodo de instrucción. En este periodo, nos indica que va a iniciar con testimonios. El inquisidor va a citar a los testigos que le parecieran convenientes y con ello iniciaba la instrucción del procedimiento propiamente dicho. Ustedes van a notar que hasta el día de hoy se sigue dividiendo a los procesos en instrucción, que es propiamente cuando ya desahogamos pruebas. Todo esto son vestigios de este sistema inquisitivo. ¿Queda claro? Cuando ustedes escuchen en un proceso que se dice, es la etapa de instrucción, quiere decir que ya iniciamos el desahogo de las pruebas. ¿Queda claro? Algunos libros lo manejan así, ya son pocos, pero bueno, para que ustedes sepan. Con la citación de los testigos, comenzaba propiamente el procedimiento. Estos testigos iban a ser interrogados con el sistema establecido por el Santo Oficio. Había procedimientos establecidos cómo hacer el interrogatorio.
Y además tenían una importancia trascendental y peculiar en el sistema, toda vez que iban a tener el carácter secreto, de sigilo. Todos estos testimonios se hacían en el mayor secreto posible. Ejemplo, a ningún testigo se le decía el motivo de su llamada a interrogarlo. Y tanto al inicio del mismo interrogatorio como al momento de abandonar las oficinas del Santo Oficio, se le conminaba a guardar el más riguroso secreto, incluso de la citación misma, bajo la amenaza de severos castigos, como podrían ser la pena de azotes. Entonces, fíjense, te cito, pero no sabes ni para qué te cito. Y no puedes andar divulgando que fuiste citado a declarar. Y ya después de declarar, si tú dices qué fue lo que declaraste, te tocan tus azotes. Tampoco al acusado, es otra característica, se le decía quién lo delataba. Y fíjense aquí cuál es el pretexto. Para evitar que pudiera sobrevenirle amenazas o venganzas al testigo. De tal modo quedó institucionalizado el testigo secreto. Hoy en día le llamamos testigo protegido. Y fíjense qué es lo que hacían. Para garantizar este secreto, el inquisidor realizaba, vamos a decir, algunas trampas. Mezclaba los testimonios. Mezclaba las fechas. O atribuía declaraciones de un testigo al otro, con el objeto de que el reo no pudiera adivinar fácilmente el nombre y las circunstancias de quien lo acusaba. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? Qué difícil sería defendernos, ¿no? En este procedimiento cualquier persona podía ser testigo y por lo tanto estaba obligado a presentar testimonio. Y se permitían testimonios de familiares directos. Por lo tanto, el testimonio de los hijos, de la esposa, de los padres, eran válidos y generalmente muy apreciados. Porque se decía, la herejía normalmente se hace al interior de las paredes del domicilio. ¿Y quién mejor que tu hijo para que me diga si eres hereje o no? En la primera declaración, el testigo siempre va a ser interrogado en presencia del secretario y un notario que tomaba el juramento. En este juramento, bueno, por la naturaleza del procedimiento, se juraba ante la cruz y por Dios que iba a manifestar la verdad de lo que estaba dicho. Y que esto lo iba a hacer cuantas veces le fuera pedido y exigido.
Estas primeras declaraciones carecen de valor hasta su ratificación. Y aquí van a entender ustedes otra figura propia del sistema inquisitivo, la necesidad de ratificar nuestras declaraciones ante la autoridad. Eso es una ratificación. Tener que ir ante el inquisidor y ratificar. Ratificar quiere decir, eso que ya declaré es cierto y doy la cara. Aquí estoy. En el sistema inquisitivo existe el sistema de la prueba tasada. ¿Qué quiere decir esto? Que la validez de una prueba, el peso de una prueba, lo establece la ley. Y así como les dije yo hace un momento, la confesional tiene valor probatorio pleno. ¿Qué quiere decir? Pues que ya habiendo confesión, todo lo demás no le afecta. ¿Estamos? Y tenemos que en el sistema inquisitivo 3 testigos conformes hacían prueba plena. Y cuando esto ocurría, cuando había 3 testigos que dijeran lo mismo en contra del acusado, prácticamente el acusado podía dar por perdida su causa. Ya no podía hacer prácticamente nada para defenderse. ¿Queda claro? Y esta idea de testigos conformes, de toda conformidad, porque así lo ponemos los abogados, estuvo presente en nuestro país hasta los 90, ¿eh? Ustedes van a encontrar libros que todavía hablan de esto. Por eso les digo, no crean que esto se quedó en la Edad Media. ¿Qué pasaba después de estas declaraciones? La diligencia de calificación. Esta diligencia consistía en que se llamaban peritos, llamados calificadores o peritos técnicos en teología. Teología es la ciencia que estudia la Biblia o las enseñanzas de Dios. Y estas personas se encargaban de analizar las declaraciones dadas. Y si el perito detectaba la menor sospecha de herejía, le solicitaba al fiscal el inmediato arresto del acusado. Para ser remitido a cárceles secretas y seguir su procedimiento en prisión preventiva. Y esto se hacía en virtud de alguna experiencia del Santo Oficio que indicaba: la experiencia enseña que ningún hereje confiesa estando libre. Por lo tanto, la prisión preventiva se convirtió en la regla. Y así toca hablar de esta figura
en la instrucción. Surge la prisión preventiva, que ustedes deben de entender que es cárcel en lo que te dicto sentencia. Hoy en día, en nuestro país, tenemos prisión preventiva oficiosa, que se traduce en que te vamos a meter a la cárcel en lo que te dictamos sentencia. ¿Se parece a esto que estoy platicando? Fíjense, para que ustedes vean todas estas características. Existieron en aquel momento tipos de cárceles. Había cárceles públicas, cárceles medianas y cárceles secretas. La cárcel pública eran meros centros de detención, abiertos a visitas y relativamente cómodas para el preso. Las cárceles medias eran cárceles que permitían la comunicación externa del preso, podían recibir alimentos, libros del exterior, disponer de criados para su atención, pero no podían tener visitas. Y las cárceles secretas eran reservadas para encausados en materia de fe. Y ahí se recluían a los herejes o a los sospechosos de ser. En este tipo de prisiones no tenía comunicación alguna al exterior ni con otros presos. Era un aislamiento total. Únicamente tenía acceso a los hombres que trabajaban en el tribunal. Y su comida más el pago de sus carceleros se descontaba de los bienes que habían sido previamente embargados al preso. Entonces teníamos cárcel preventiva con embargo de bienes como parte del sistema. El periodo de la duración preventiva era variable. Podía durar años o días, según cómo marchara el procedimiento. Algo muy parecido a lo que tenemos actualmente. ¿Se han fijado cómo no estamos tan alejados de la Edad Media? Ustedes han escuchado el caso de esta señorita que, acusada, youtuber acusada de delito de, ¿qué? ¿Violación? No, pornografía. Y está en la cárcel. ¿Ya cuánto lleva en la cárcel? Como 3 meses. ¿Y cuánto tiempo durará ahí? Lo que sea necesario. ¿Se dan cuenta entonces cómo esta figura no ha desaparecido? Veamos otra característica que toqué. El secuestro de bienes. La detención del reo llevaba consigo invariablemente la consecuencia del secuestro de bienes del preso. La idea que tenía la Inquisición es que la penitencia pecuniaria es la más eficaz. Es decir, a ti te puedo meter en la cárcel, pero si quito bienes para que subsista tu familia, pues seguramente vas a confesar rápido para que se lo regrese, ¿no crees?
Y hoy en día también existe, ¿se han escuchado que congelan cuentas en lo que te investiga? Pero estoy hablando de Dinamarca, no crean que en México todo es maravilloso. Pero ¿sí han escuchado eso? Fíjense, entonces ¿se parecen algo a lo que estoy platicando del sistema inquisitivo o no? Pero ustedes les van a decir que ya viven en un sistema acusatorio, ¿eh? Cuando les digan eso, le dicen a su maestro, guiño, guiño. ¿Estamos? Sí, maestro, le creemos porque si no nos reprueba. Pero ustedes ya saben que es un sistema inquisitivo. Muy bien. El Santo Oficio podía utilizar espías e informadores para iniciar el secuestro de bienes. A estos informadores se les abonaba una comisión o una parte de lo que era confiscado. Hoy en día, les platicaba, es muy común esta idea de los beneficios para el testigo protegido. ¿Tú perteneces a una banda delictiva? Muy bien. Si denuncias y me sirve tu testimonio para meter a la cárcel al líder, es más, de los bienes que le quitemos, no te voy a meter a la cárcel y de los bienes que le quitemos, te va a tocar un porcentaje. Entonces, reitero, si tenemos de 10 figuras inquisitivas, las 10 las tenemos en nuestro sistema actual, ¿será acusatorio? Analícenlo. Ya después daré las ideas del acusatorio y ustedes acertadamente me dirán, maestro, es que si tenemos características acusatorias e inquisitivas en el mismo código, pues tenemos un sistema mixto. ¿Se acuerdan que les hablé que existe un sistema mixto? Y ya solucionamos el problema. Habrá que valorar si eso es posible. Porque piensen lo siguiente, un sistema acusatorio establece la presunción de inocencia. El sistema inquisitivo habla de la presunción de culpabilidad. Entonces, ¿cómo las mezclamos? Pues como ocurre hoy en día, te meto a la cárcel, pero te presumo inocente. ¿Están de acuerdo? Ya en la cárcel, pero eres inocente. Oiga, pero si soy inocente, ¿qué hago en la cárcel? Bueno, tampoco pidas mucho. ¿Ya ven? Poco a poco lo veremos. Pero bueno, aquí vamos a dejar nuestra clase el día de hoy. La siguiente sesión hablamos de las audiencias. ¿Estamos? En el sistema inquisitivo. Muy bien, ¿alguna duda? Profe, entonces el examen no va a ser la próxima clase. Sí, pues el examen, la siguiente clase que tengamos. Entonces el miércoles es su examen. El miércoles es examen, mando el vínculo al grupo de WhatsApp para que ustedes inicien su examen. Y nos vemos entonces el próximo viernes. ¿Estamos? Profe, entonces abarca hasta lo que vimos hoy. Sí, hasta lo que vimos hoy viene su examen. ¿Mediante qué plataforma será, profesor? Mediante formulario de Google. ¿Sale? No hay que conectarse al Zoom, nada. Yo mando el vínculo, ustedes contestan su examen y ya. Lo envían antes de que acabe su hora, antes de las 8:20, ya tienen que enviarlo, si no el sistema lo cierra. Muy bien. Bueno, nos vemos, bonito inicio de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego.